presidida por Macri, por Mauricio Macri, que volvió al país y que finalmente se puso al frente de la conducción orgánica de un partido que se debate entre la continuidad y la disolución, en medio de la decisión dentro del PRO porteño, con la fuga, la salida de Horacio Rodríguez Larreta y algunos de los otroras dirigentes que comandaron el proyecto político de Mauricio Macri en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Pero además, porque Macri está viendo fisuras internas en distintas provincias, porque ya no solo es Bullrich por un lado, Horacio Rodríguez Larreta por otro, sino algunos dirigentes incluso por cuenta y orden personal que están jugando sus propios acuerdos en virtud de sus propias necesidades en distintos y diferentes lugares de la Argentina. Entonces, Macri empieza a entender que está en riesgo el sello PRO, ese que intenta, por otra parte, salvar, sacar a flote, potenciar con la elección del 18 de mayo, si es que el resultado electoral es todo lo benévolo que imaginan. Por caso ganar la elección sería una especie casi, a esta altura, miren la curiosidad, de batacazo. Si el PRO gana sería casi un batacazo en virtud de la expectativa hasta acá. Porque dijeron que Karina Milei no quería pactar porque la Libertad Avanza ve que se come al PRO y que puede ser una opción real de poder de cara al 2027 en medio del desgaste de 20 años de gestión, efectivamente. U otros porque imaginan que ganando Santoro el peronismo se para desde un lugar que nunca tuvo en la ciudad y quizás con una perspectiva de poder ser una alternativa real de poder en la ciudad. A un peronismo que siempre le costó ganar en la ciudad de Buenos Aires. El único dirigente que ganó en la ciudad de Buenos Aires peronista fue Antonio Herman González en 1993, un riojano, que había sido ministro de Economía. De ese proceso exitoso de convertibilidad del famoso 1 a 1 de Menem Cavallo. Entonces, acá yo creo que hay una puesta en escena y una vuelta a escena de el presidente del partido que reasumió funciones, al igual que Cristina en el justicialismo, que intenta evitar las diásporas, como Cristina en el peronismo, aunque la diferencia clara, nítida, es que Macri entiende que en lo narrativo, en lo discursivo, empezó a encontrar aire aquella idea de salvar la República, entre comillas, permítanme el juego, fruto de ciertos aspectos de la gestión de Milei que chocan, contrastan con lo que una parte de los que fueron al abrazo ideológico en el balotaje para sacar al peronismo del poder en 2023 demanda, reclama, que incluye el no al hijo en la Corte, que incluye formas distintas de ejecución o de ejercicio del poder y que han sido bastante ostensibles en los últimos 45 o 50 días. Con ese triángulo de hierro que entró en crisis, que discute, parece puertas adentro, cómo seguir adelante con la política de alianzas en términos electorales, políticos. Ya no hay un triángulo cerrado, uniforme, homogéneo. Hay un triángulo que en algunos aspectos empieza a disentir respecto a algunas cosas. Básicamente me refiero a discusiones que Santiago Caputo empezó a tener con Karina Milei y viceversa, sobre cómo pararse en la provincia de Buenos Aires, sobre qué hacer en el interior del país o cómo amalgamar acuerdos o estructuras de consolidación política en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Macri dice algo que no es menor, porque es verdad que todos veíamos que lo lógico sería que la Libertad Avanza con el PRO confluyeran a una coalición electoral en términos ideológicos para garantizar gobernabilidad y al mismo tiempo oponerse al peronismo histórico. Y en particular al peronismo que refractariamente muestra, cuando se ve al espejo, el propio Axel Kicillof, que por más que intente desmarcarse, escindirse, ser diferente, no deja de ser un producto en góndola puesto por el kirchnerismo, por la propia Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, en esta lógica, todos pensamos que esta relación personal de las milanesas que compartían en Olivos iba a terminar confluyendo en una coalición electoral. Y Macri lo dice con nitidez, pero nosotros lo venimos advirtiendo ya hace un buen tiempo. En todas las elecciones que por lo pronto tienen capítulos cerrados de presentación de alianzas electorales, el PRO y la Libertad Avanza no confluyen en ninguna. Ni en Jujuy, ni en San Luis, ni en la provincia de Santa Fe, que hay elecciones el 13 de abril, ni en la ciudad de Buenos Aires, que se cerró la presentación de alianzas esta semana y se vota el 18 de mayo. Tampoco en Misiones, acaba de cerrar en las últimas horas la presentación de alianzas y efectivamente el PRO y la Libertad Avanza van en listas enfrentadas. La Libertad Avanza sola, el PRO en coalición.
con el ex esquema de Juntos por el Cambio, que se ha rediseñado al igual que el peronismo en Misiones, que tiene elecciones el 8 de junio. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Y sin embargo, La Libertad Avanza, que destrató mucho a la historia radical, en particular a Alfonsín, termina confluyendo con sectores del radicalismo en algunas provincias donde el radicalismo tiene entidad, autonomía y es gobierno. Por caso en Chaco, con Leandro Esdero, dirigente, hijo político de el propio Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, hacia donde todas las luces se posan para saber si va a haber un acuerdo o no entre La Libertad Avanza y la coalición que encarna el propio Valdés de cara a una de las dos elecciones importantes que elige gobernador en el transcurso de este año, Corrientes y Santiago del Estero. Ahí en Chaco, el acuerdo con el radicalismo puso al PRO como adherente a esa coalición, a esa lista, casi como corrido de escena. Bueno, Macri lo decía así, porque todos leyeron, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Sí, es una partecita, casi yo diría menor. Pero en los hechos, lo que está pasando es esto. He escuchado mucho hablar por parte del presidente de que quiere hacer una unión total con el PRO hacia el futuro para hacer la refundación de la Argentina, pero de eso concretamente no ha pasado nada. La única vez, entonces lo que quiero decirles es que siempre sumar es positivo, pero hoy no ha habido absolutamente nada y lo que hay es ya que vamos en Santa Fe a competir también con ellos, va a pasar lo mismo en San Luis, va a pasar lo mismo en la capital. ¿La provincia de Buenos Aires, alianza con el gobierno? Ya lo hablamos. Hasta ahora ha habido solamente expresiones de deseo, sino que tiene que ser una discusión alrededor del para qué, como dice mi libro, el para qué queremos hacer la transformación, para qué queremos más poder, para poder llevar a cabo todos los cambios que necesita la Argentina. ¿Saben qué? Este Macri es parecido a Patricia Bullrich en 2023, cuando le decía a Rodríguez Larreta, el tema es el cambio para qué. Porque no había o no veía genuino a Rodríguez Larreta plantear ese cambio. Y ella dijo, no, el cambio para qué. Tiene que ser un cambio casi total, copernicano, de 180 grados. Bueno, este parece ser esa Patricia Bullrich, es el Macri del día de hoy. Así que, Paulita, yo creo que este es un poco la semblanza, políticamente hablando, de lo que fue la cumbre del PRO, con Macri volviendo al centro de la escena, en un contexto en donde las especulaciones son muchas, donde algunos dirigentes ya decidieron jugar con La Libertad Avanza, otros no, por eso no cierra la puerta al acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, pero da la impresión que todavía todo está bastante más verde de lo que se imaginaban, ¿no? ¿Qué haces, Paulino? Buenas tardes. Adhiero en lo que acabas de decir, es lo que Macri ya plantea públicamente y que vienen diciendo desde PRO, muchas expresiones de deseo de parte del oficialismo que no terminan concretándose en la voluntad de sentarse realmente a charlar la posibilidad de una alianza. Y hay otra cosa que está preocupando en PRO, que tiene que ver con la elección en la ciudad de Buenos Aires. Correcto. ¿Qué es lo que preocupa? ¿Cuánto nivel de belicosidad va a tener esa elección? Porque cómo se vuelve de una elección que se dé en términos demasiado graves entre los distintos candidatos, todavía no sabemos cuál va a ser el de La Libertad Avanza, tampoco el de PRO, cómo se vuelve de eso para trazar un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que el peronismo también está mirando eso, diciendo, bueno, si en la ciudad de Buenos Aires hay una elección muy tumultuosa entre PRO y La Libertad Avanza. Eso deja esquirlas, deja secuelas, va a imposibilitar el acuerdo en otros lugares. Bueno, un hecho. Macri personalmente tiene pendiente una comida, un café, un encuentro, un desayuno, no sé qué, con María Eugenia Vidal. Es él el único que puede, dicen, en el entorno del PRO, convencer a Vidal de encarnar la candidatura a legisladora porteña en primer término. Vidal, que empezó a hacer caminatas nocturnas con vecinos, ayer. O sea, que para Vidal es haber dejado de ser la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y plan B presidencial del PRO hace 6 años, diputada nacional en 2021 y ahora quizás legisladora porteña, volviendo a la ciudad, de la cual fue vicejefa de gobierno 4 años, después de haber estado 4 años como ministro de Desarrollo Social. En esa carrera en ascenso política vertiginosa que tuvo de la mano de Mauricio Macri, a quien le debe gratitud. Y por lo cual ella dijo que no iba a desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires en 2019. Entonces, yo lo que quiero marcar es que efectivamente acá hay un volver de Macri porque lo que está en juego es lo que irradia el PRO hacia el interior del país y lo que le permitió construir al PRO como proyecto nacional y como alternativa real de poder al peronismo, que es la ciudad de Buenos Aires. Y eso se ve, se siente, se olfatea, se percibe. La tensión es extrema. Rodríguez Larreta, escindiéndose, le marca límites incluso explícitos al PRO
no termina pescando en la pecera del peronismo, aunque algunos sostengan eso, las encuestas dicen lo contrario. Y efectivamente, más allá de atomizar la oferta opositora, lo que el PRO está buscando también es una identidad constitutiva de un para qué el PRO y no la Libertad Avanza. Si la oposición en la Argentina, en todo lo que ocurre, como siempre se ve, blanco y negro, termina siendo peronismo sí, peronismo no, Milei sí, Milei no. Es decir, si las categorías políticas no incluyen a Macri, al PRO, no hay lugar. Y si no hay lugar en política, es el lugar más incómodo. Sí, otra persona que se nombra mucho en las discusiones de PRO, a quien le achacan parte de la responsabilidad por lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, es a María del Pilar Ramírez. Dicen que María del Pilar Ramírez, que es la ladera de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, ellos le achacan un pasado en el kirchnerismo y dicen que por eso eleva también el nivel de belicosidad en contra de la gestión de Jorge Macri. Es un personaje que lo tienen entre ceja y ceja dentro de PRO a María del Pilar Ramírez. Y te sumo alguna cosita que hoy estuve averiguando cuándo se va a debatir el tema de las PASO en la provincia. Me dicen que es el 27, que vuelve el debate, en teoría ya con el acuerdo de todos los socios de Unión por la Patria para avanzar en ese sentido. Como habíamos dicho el miércoles, que Magari había convocado en el Senado, porque daba la impresión que, de que si ya estaba había todo acordado. acuerdo, salía, va a ser en diputados y en el Senado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, más rápido entonces el resto de los capítulos del día, porque insisto, me quise frenar un poco acá, porque creo que es la novedad política por excelencia. Después viene el